Todos los hombres de mi familia mueren a los 33 años. Ellos se ahogan cuando cumplen 33 y yo mañana los cumplo. Lo sé, es una locura, ¿verdad? La primera vez que escuché que todos los hombres de mi familia se ahogaban en su 33 cumpleaños, yo tenía 5 años y mi abuela intentaba asustarme para que volviera a la cama. Dijo que la sirena vendría por mí tarde o temprano y si no hacía caso, si no hacía lo que me decían, ella llegaría antes de tiempo. Una completa tontería. O al menos pensé que eso era. Mi padre estaba en la marina y se ahogó durante un ejercicio de enfrentamiento militar que salió trágicamente mal. Nunca lo conocí. Mi madre tenía 6 meses de embarazo en ese momento y no fue fácil criar a un niño sola. Yo estoy seguro que no fue fácil, pero mi abuela y mi tía Jane, ambas del lado de mi padre, siempre estaban allí para ayudarnos. Nunca conocí a nadie más del lado de la familia de mi padre. El abuelo había muerto mucho antes de que yo naciera y Jane nunca se casó ni tuvo hijos. Después de la primera vez que me contó sobre las sirenas, para mí era el truco más viejo, era para mantenerme a raya, un truco barato, algo que me espantaba de niño. Ella hablaba de sus colas viscosas, colmillos y dedos de garras. Como mi ancestro había matado hace mucho tiempo a uno de su clase, ella puso una maldición de sangre sobre los hombres de cada generación. Los pecados del padre y toda esa basura ridícula iban de generación en generación y yo todavía no puedo creer que estoy escribiendo esto para desahogarme y que algo de esto me esté sucediendo. No había pensado en sirenas o maldiciones en décadas. Cuando tenía 9 años, mamá atrapó a la abuela diciéndome que iba a morir y le prohibió que volviera a hablar de esas tonterías. Recuerdo perfectamente esa noche. Se habían gritado una a la otra al final de todo. Mi abuela insistió en que la maldición era real y que se había llevado a su suegro, a su esposo y a su hijo. Esa cosa, esa sirena que había sido muerta siglos atrás por mi ancestro, esa había mandado a sus descendientes a acabarnos. Mi abuela murió en un accidente automovilístico unos años más tarde y, naturalmente, apenas volví a pensar en sus extrañas historias en cada cumpleaños. Y hoy trato de no hacerlo, pero maldita sea, cuando tu propia abuela te insiste que vas a morir en tu cumpleaños 33, es imposible. Yo te reto a que trates de no pensar en ello a medida que los años pasan y que vas cumpliendo años. Quiero decir que siempre descarté los pensamientos raros de la abuela y lo hice hasta el año pasado, cuando cumplí 32 años. Lo sé, no podía dejar de pensarlo, pero no pude evitarlo. Hice una de esas encuestas de genealogía y comencé a investigar a mi familia del lado de papá. Fue entonces cuando toda la mierda se puso aterradora. La muerte de mi padre fue como se esperaba, muriendo en su 33 cumpleaños. Luego miré la fecha de mi abuelo, 2 de diciembre de 1954, causa de muerte, ahogamiento. Recuerdo respirar bruscamente por esa causa de muerte. Verifiqué la fecha de su nacimiento, 2 de diciembre de 1921.
33 años. Fue entonces cuando salté de mi silla en pánico. También es lo último que recuerdo de mi 32º cumpleaños. Empecé a tomar cosas fuertes, licor, hasta ahogarme. Durante todo ese tiempo me dediqué a emborracharme. Aproximadamente una semana después, contraté a un genealogista profesional para que investigara la historia familiar. Volvió a mí una semana después, incrédulo completamente. Todos y cada uno de los hijos paternos de mi familia habían muerto en su cumpleaños número 33. Cada muerte que podía explicar estaba catalogada como ahogado. Tengo que ser honesto conmigo, con todos ustedes. Mi vida se ha ido a la mierda desde que encontré toda esta porquería loca. He estado bebiendo mucho. Demonios, me despidieron de mi trabajo después de que las cosas fueron demasiado lejos. Eso apenas me detuvo. Quiero decir que nunca he estado en el maldito mar. La idea de morir ahogado siempre me asustó, dada la forma en que murió mi padre. He estado pensando mucho en él todo el año pasado. ¿Sabía él todo esto también? ¿Realmente todos los hombres de mi familia lo sabían? ¿Y cómo lo manejaron? Odio todo esto y odio las respuestas que me devuelven la mente y decirme que voy a morir. O quizás solo soy un débil. Mi padre continuó haciendo lo que amaba hasta el último momento y me he pensado el supuesto último año de mi vida hundiéndome en la ruina financiera y emocional. Yo había evitado hablarle a mamá sobre todo esto durante el año pasado. De hecho, no la había visto en 9 meses, cuando finalmente aparecí en su puerta, todo borracho y apestoso como una mofeta. Ella me acogió, me limpió y escuchó toda mi mierda y toda mi locura. Al final de todo, ella me dijo que estaba en mi cabeza. ¿Cómo podría ser cierto cuando todos en la familia han muerto a esa edad? Tal vez tenga que ir a algún médico. Debe haber algo muy malo conmigo. Discutimos todo lo que yo no podía entender. Y mi abuela había hecho un pésimo trabajo. ¿Por qué me había hecho eso? Me había arruinado la vida diciéndome que esperaba mi cumpleaños 33 para morir. Salí de pleito con mamá y me fui enojado y ni siquiera le dije adiós. Hace 3 días comencé a tener el mismo sueño una y otra vez. Destellos de luz y una masa aceitosa de carne y hueso, todo húmedo que se arrastra hacia mí, trepando por mis piernas. Mi cuerpo siempre está tendido y paralizado, inmerso en aguas oscuras y fétidas. Puedo escucharme gritar en el sueño, tratando de hacer que mis brazos luchen, pero no sucede nada. Puedo sentir sus dedos afilados, incluso garras, rasgando mi piel, mientras se agarra más y más fuerte a mí, aplastándome los huesos y enterrándolos debajo de su cuerpo. Entonces, todo se vuelve un vacío negro de horror que me devuelve la vista al despertar y no puedo parar de gritar. Así es como despierto, orinado, gritando. Estoy desnudando mi alma al escribir esto, al contarles todo esto, y estoy mirando el reloj. Son las 11:42 y yo cumplo 33 en 18 minutos. No quiero morir, pero no tengo tiempo para investigar qué cosa fue lo que pasó hace siglos.
¿Por qué mi abuelo mató a la sirena? Esa sirena que esta noche y en unos momentos vendrá por mí. Oh Dios, no quiero morir. Gracias.